Rocografía 2020. Vamos a meternos un poquito para viajar unos 20 años atrás. Vamos a ir a 1992, más de 20 años, por supuesto. Vamos a rememorar lo que fue un poco esa época con el álbum de ese año, el álbum de la década y uno de los álbumes más importantes de la historia de nuestra música popular, por supuesto, de nuestro rock también, pero es un álbum que tiene mucho género adentro y que tiene Dream Team y que ya lo vamos a recorrer. Por supuesto, estamos hablando del amor después del amor, el álbum de Fito Páez, que hace muy poquito sacó material nuevo también. Y siempre es un tipo interesantísimo para escuchar cómo compone, cómo Antes no lo toca. bancamos. Yo lo banqué bastante siempre. A mí es un tipo que siempre, por lo general, lo he. Tenía una pastilla que no la hacíamos bancar. Pero... bueno, sí, es verdad, cuando teníamos el Bueno, pero cuando teníamos otro programa. Cuando éramos, cuando era termografía era esto. Claro. Sí, es verdad. Pero un programa de rock, era como pomelo, más o menos. Exactamente. Invitábamos a Iorio y salía, de leche. Iorio nos corría por izquierda. Lloraba. Sí. Claro. Bueno, vamos a meternos hoy. Hoy sí, lo vamos a bancar, por supuesto, y nos vamos a meter a recorrer un poquito de este álbum. Como hicimos con el disco, por ejemplo, de Despedazado por Mil Partes, que lo que hicimos es analizar un poco sus letras y lo que dejó ese disco en cuanto a la lírica, dejando la música, los instrumentos, dejando todo de lado. Bueno, hoy vamos a hacer algo parecido, pero vamos a recorrer un poco la historia de ese disco, el porqué de un disco que es icónico por algunas cosas que vamos a contar. Ahora, ¿de dónde viene este disco, creo yo, el mejor disco de Fito Páez? Bueno, este disco viene de un montón de cuestiones que hicieron a Fito Páez. Viene de tragedias, viene de algunos éxitos pequeños, algunos éxitos más grandes, pero por supuesto viene de una maduración muy importante del músico. El amor después del amor es un disco de 1992 que yo escuchándolo y analizando un poquito la historia de Pablo. No sé qué quiere decir. ¿Quiere ir al baño? Sí, decime. No, sí, quiero ir al baño. Y la segunda cosa, que la gente ya comente en el chat si realmente es el mejor disco o no es el mejor disco. Después lo debatimos. De Fito Páez, al menos. Claro, por supuesto. Exactamente. Al menos de su carrera. Al menos de su carrera, claro, por supuesto. De Fito Páez, después cada uno tendrá su gusto. Decíamos que venía de algunas tragedias. ¿Y cuáles eran esas tragedias que llevaron a Fito Páez a componer, entre otras cosas, un disco como este? Bueno, a los 8 meses de vida, Fito Páez pierde a su mamá, o sea que él se desarrolla en una vida prácticamente sin su madre, criado por su padre, por su tía, por su abuela. Un Fito Páez que desarrolla toda su carrera musical y su infancia apañado por esas personas. Muere cuando Fito Páez tenía solamente 8 meses de vida y esas personas que lo crían atraviesan también una tragedia bastante importante y que marca a fuego la vida de Fito Páez y que marca a fuego también el devenir de Fito y el porqué de este trabajo tan bueno y un trabajo anterior a este que es también excelente, de las cosas que más me gusta de Fito Páez. Estamos hablando de 1986, el hecho puntual que marcaría a fuego la vida de Fito Páez, un 7 de noviembre, la abuela de Fito Páez, la tía de Fito Páez, la abuela era Zulema Ramírez y Josefina era su tía, son brutalmente asesinadas en Rosario, en su casa. Un tipo entra, las mata a tiros, mientras que ese día Fito Páez estaba en Río de Janeiro, estaba en Brasil, él no estaba ahí, y eso aparejó un montón de cuestiones, porque mucha gente dijo que Fito Páez tenía que ver con la muerte porque debía plata de alguna cuestión. Bueno, lo que todo el mundo sabe que cuando hay un quilombo de este estilo, la prensa por lo general lo que hace es amarillismo y empieza a vender la noticia de muchas maneras. Lo cierto es que, bueno, su tía y su abuela y una persona que trabajaba en la casa, una chica que trabajaba en la casa cuidándolas y ayudándolas, también es brutalmente asesinada. Esta mujer estaba embarazada, se llamaba Fermina Godoy, y estaba embarazada. ¿Quién asesina a estas mujeres? El Walter de Giusti, un bajista de la zona de Rosario, un tipo que en el under era bastante conocido, pero con su hermano tenían un prontuario medio complicado. Y se cree que el tipo estaba un poco chiflado, que de hecho lo estaba, y bueno, por cuestiones que se desconocen, entra a la casa y las amasija a estas 3 mujeres.
un triple femicidio, si hablamos hoy de femicidios, que antes, por supuesto, este término no estaba contemplado. Él cuenta que cuando se entera estaba en Río de Janeiro y destruye la habitación del hotel. Él dice que entra en un trance que cuando se da cuenta de lo que estaba pasando, mira hacia los costados y la habitación estaba totalmente destruida. Dice que era un animal enjaulado, que abrieron la jaula y asesinó, mató, se comió todo lo que había a su alrededor. Así cuenta cómo fueron los momentos después de recibir esa noticia, la gran tragedia en la vida de Fito Páez. Dice que pasó semanas tomando whisky y Lexotanil. El Lexotanil es una palabra que está en algunas canciones de Fito Páez y seguramente hace alusión a esto. ¿Quién es la persona que ayuda mucho a Fito Páez a levantarse de un momento tan trágico como este? Por supuesto, Fabiana Cantilo. Es la mujer que lo ayuda a levantarse, a componerse, a ir al estudio de grabación y a grabar alguna canción o alguna cosa muy importante. Y esa cosa importante es Ciudad de Pobres Corazones. Una canción previa, por supuesto, a este disco, a este álbum de Fito Páez del cual estamos hablando, El amor después del amor. Una canción que cuenta Fito Páez que un día se encuentra a Baglietto en La Mar Studios y en referencia a este hecho que había pasado Fito Páez, Baglietto le pregunta: ¿cómo estás, flaco? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo venís? Y Fito, ¿qué hace? Le pone play a la consola y le hace escuchar la letra de esta canción que dice algo así como: en esta puta ciudad todo se incendia y se va, matan a pobres corazones. Y cuando termina la canción, Fito le dice a Baglietto: así estoy. Un gran álbum, Ciudad de Pobres Corazones, una gran canción, un momento espectacular de Fito Páez. En cuanto a lo musical, se lanza en 1987. Es alguna de las cuestiones que también hacen la maduración de Fito Páez. En 1990 viene Tercer Mundo, un laburo que lo lleva a firmar, después de ese trabajo que decíamos recién, contratos con EMI bastante importantes, mejores, donde lo posiciona a Fito en un lugar muy copado. Bueno, de ahí, de ese Tercer Mundo, de Ciudad de Pobres Corazones, de esas tragedias, de la muerte de su madre cuando era chiquito, de todas esas colaboraciones con músicos, de Fabiana Cantilo, de la muerte de su abuela, de su tía. Un año antes había muerto su padre también, de que suceda ese crimen. De ahí viene ese espectacular álbum que es El amor después del amor, en 1992. Cuando viajamos a 1992, vemos que en el medio de todo ese quilombo sale, por ejemplo, El León de los Fabulosos Cadillacs, Dínamo de Soda Stereo, Big Yuyo de los Pericos, un discazo de los Pericos, Chac to Chac de los Piojos, Blues Local de Papo. Aparecen discos en 1992 súper importantes para la historia de nuestra música. Y en el medio de todo eso, por supuesto, se cuela este gran disco de Fito Páez. Un 1992 que del otro lado, del norte, venía R.E.M. con Automatic for the People, por ejemplo, y salía lo que para mí es uno de los mejores discos de Pantera, que es Vulgar Display of Power. Imagínense un año donde venían todo ese tipo de cosas. Creo que los 90 fue un año espectacular para la música, pero 1992, tenía desde lo musical toda esa posibilidad de disco para escuchar, y en el medio, por supuesto, aparece esto. Muere en ese mismo año Atahualpa Yupanqui y muere Piazzolla también. Un año, no sé si se acuerdan ustedes, yo me acuerdo bastante bien, donde la peste, no sé si la peste, pero el cólera empieza como a bajar del norte y lávense las manos, y era todo un quilombo sanitario en el país. Yo recuerdo muy bien porque estábamos en la primaria y era como lavarse mucho las manos, era el cólera, más o menos lo que pasa ahora, pero por supuesto sin cuarentena. El presidente Cólera. era Carlos, que ya lo hemos nombrado. El spot era cólera, no tenga miedo, tenga cuidado. Exactamente, ¿viste cómo te acordás de ese año? ¿Qué manera de tomar agua con la bandina? ¿Cómo le cambió el gusto al agua a partir de eso? ¿Viste? Yo creí que me estaba por morir. Con 2 gotas de lavandina, un asco. La primera vez que tuve muy miedo a la muerte fue con el cólera. Servía el agua. Claro. Porque estaba muy descompuesto y dije, chao, tengo cólera, me morí. Así. Y con acá 11 estás años. con nosotros. Con una remera. Sí. Claro. ¿Sí? Claro, yo era más chiquito. Tenía Era 8. más chico. Pero se acuerdan, ¿viste lo que era ese momento en la historia nuestra con todos esos discos que estaban saliendo, con el cólera, con el Carlos de presidente, privatizaciones del Tren Roca, qué sé yo, gas del Estado, el ataque a la Embajada de Israel, ese 17 de marzo de 1992 también, con 22 muertes, 200 y tanto y pico de
de heridos, un año Mirá, trágico. te tiro otro en dato. el medio Perdóname aparece... que te corte, pero te tiro otro dato. No me cortás, al contrario. Ahora, y perdón la autorreferencia, pero creo que estoy vivo de casualidad, porque el día que vuela la AMIA, mi vieja tenía que ir, íbamos para Buenos Aires a buscar unos medicamentos en la farmacia que estaba enfrente de la AMIA. Al otro día de que explotó, loco, no sabía teníamos que ir. Es que son cosas que aparecen Mirá vos. de golpe no, en la no mente fueron. cuando uno recuerda. Evidentemente no estoy muerto, o Claro. sí, y todo es otra dimensión. Y todo eso, Y en septiembre de 2001 ibas a Nueva York también a hacer una visita al World Trade Center. Ah, ¿no les dije? ¿No les dije? Zapato. Chicos, no le conté. Zapato. No estuve. Bueno, Bien, Martín. de todo de ese cólera, ese tipo de cuestiones, bueno, en ese mismo año es cuando nace, por supuesto, El amor después del amor. Y como bien dice la canción, es muy claro, es muy quizás hasta tonto explicarlo, pero lo vamos a decir, El amor después del amor, Fabiana Cantilo, Cecilia Roth, el amor después de Fabiana Cantilo contra el amor que le aparece a Fito Páez por Cecilia Roth, la gran musa de este álbum que en la primera semana agotó 30.000 copias, 20.000 copias más se vendieron en la otra semana. Finalizando el mes habían vendido 175.000 unidades de este fantástico álbum de Fito Páez, que no es casualidad que un disco venda tan rápido, tantas copias. Terminó, por supuesto, el año llenando el Gran Rex, llenando estadio, tocando absolutamente en todos lados. Y como decíamos, la musa inspiradora era Cecilia Roth, a quien había conocido en el 91, un año antes de este disco. Tienen un encuentro bastante casual y es cuando ahí ya se da la relación entre ellos, pero él la había conocido mucho antes, en el 83, en el estreno de una película, y ya desde ese entonces él cuenta que le había impactado Cecilia Roth como figura, como mujer, pero en Uruguay se encuentran y lo primero que hace Fito Páez es decirle, nena, servime vino, y de esa primera charla, de ese primer choque entre ellos dos, nace una relación que fue, por supuesto, fructífera entre ellos, un amor alucinante para Fito Páez. Creo que aún es el amor de la vida de Fito Páez, pero esto es una cuestión personal. Un álbum, como decíamos también, que viene del amor de Fabiana Cantilo y el amor de Cecilia Roth, pero que se compone con un Dream Team en este disco, que son 14 canciones. Y yo no sé si todos se acuerdan y tienen en mente, vamos a recorrer una por una, rapidito, para que sepan cuáles son, pero de las 14 canciones, 10 fueron sencillos o corte de difusión, claro. Canciones, o sea, se las van a acordar. Nada menos. No sé si hay tantos álbumes, bueno, el de La Renga que trajimos la otra vez también tenía muchísimos cortes de difusión. El amor, y la persona invitada para cantar con Fito Páez en El amor después del amor, en este disco, es Claudia Puyó, nada más y nada menos, en un momento top de Claudia Puyó, con su voz a pleno, con ese estribo que dice nadie puede, nadie debe vivir sin amor. Cómo lo grita Claudia en el estribillo, creo que es el tema que vamos a ver al final, no recuerdo si pusimos esto o no. 2 días en la vida, ¿se acuerdan de Thelma y Luis, esa famosa película? Bueno, 2 días en la vida es un tema de este álbum que cuenta un poquito esa película y la cuenta recontra bien, la cuenta muy bien a la película, con Fabiana Cantilo y Celeste Carballo de invitadas, haciendo ese trío de voces junto a Fito Páez, un tema que te cuenta cosas espectaculares, te cuenta la película en una canción. Está buenísimo, la bala fue precisa, el mismo tipo no habló más, tomaron una carretera a la botella y se marcharon de ahí. Es una crónica policial, está buenísima la canción. Aparte tiene un ritmo de rock and roll muy copado, ¿viste? Y más swing, ¿viste? Bien fresco como la canción y aparte con las dos cantando, con Fabián y con Celeste, es espectacular. Es espectacular. Me parece que el famoso featuring o invitados que hace, que está tan de moda ese término, digo, pero es como si es hiper preciso a cómo invitó Fito a la gente, a cómo lo ensambló. Gente también eran amigos de él, o sea, no era tan difícil, pero muy interesante. La Verónica le seguía, por supuesto, lo que decía Pablo de esos amigos que invitaba. Bueno, este disco se desarrolla muchísimo gracias también a estos amigos invitados de Fito Páez. Tráfico por Katmandú, otro gran tema, como decía Pablo, con esos guaguas, con ese clima que crea Fito para
darle esa temática tan dura y oscura que cuenta la canción, que es la desaparición del AZT, no poder conseguirlo, ese antirretroviral para poder darle a los chicos o a las personas que contraían HIV. Un tema con un clima alucinante para escucharlo con detalles. Pétalo de Sal, con Luis Alberto Spinetta en guitarra y en voz. Un tema alucinante también para poder prestarle atención. Furioso Pétalo de Sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Frase alucinante que tiene este tema, nada te importa en la ciudad si nadie espera, es tremendo. Decíamos también que está el Dream Team, te nombramos Claudia Puyó, Spinetta, Cantilo, bueno, en este tema que es Saya Sisi y el Círculo de Baba, en clarinete, nada más y nada menos que Daniel Melingo, un gran tema también, decíamos eso, que es un disco que aparte de ser el disco más vendido de la historia de nuestro rock y de nuestra música, es un disco que tiene momentos alucinantes y cositas para escucharlo, adentrarse y disfrutarlo. Un vestido y un amor, una canción que podría ser un tango rockero, ¿viste? Una cosa fusionada muy linda, dedicada por supuesto a Cecilia Roth. Un vestido y un amor, él cuenta que se levantó un día, estaba en ese departamento con el departamento de Cecilia, se sentó al piano y empezó a componer esta canción y le salió así como muy rápido, muy sencilla. Tardó en darle una vueltita de rosca, pero quedó uno de los temas más alucinantes del disco. Te vi, dice, fumabas unos chinos en Madrid, yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir. Una lírica, una letra, un sonido, todo en el disco está buenísimo. No es casualidad que sea uno de los discos o el disco más vendido en la historia de nuestro rock, y no es casualidad que sea un gran disco porque, como decíamos también, tiene gente como Gustavo Cerati, que hace los arreglos de cuerda de Tumbas de la Gloria, otro zarpado tema con un clima espectacular de este disco, El amor después del amor. Otro tema que para mí es uno de los más lindos que tiene, pero lindo, es un tema para escucharlo, ¿viste? Esos temas que te marcan, son esos temas que uno, por supuesto, no sé si elige como el tema de su vida, pero es un tema que dentro del disco pone un sello, corte de difusión, por supuesto, y es La Rueda Mágica, compuesta nada más y nada menos que por Charly García, de la mano de Fito Páez. Cantan ellos dos también, y uno de los personajes que está en el coro de La Rueda Mágica es nada más y nada menos que Andrelo Calamaro. Decíamos Dream Team, bueno, fíjate, Charly, Fito, Andrelo Calamaro. Y aparte, en el momento de cada uno, digo, ellos estaban en un gran momento creativo, Charly estaba muy arriba, esos celos que había de ego, pero hicieron un gran laburo juntos. Viste que siempre hablaron de los proyectos entre Spinetta y Charly, que solo hicieron Cerrar por vos, porque tampoco había como una especie de... No se podían como encontrar para hacer los laburos, por sus formas de trabajar. Y acá lo mismo, digo, y Charly y Fito siempre estuvieron, ¿no? Tanto Fito como no sé, se me ocurre con Estoy Verde, que aparece en el video, él siempre fue esa camada joven que empujó más a Charly, joven también, ¿no? Pero cómo hicieron este tema adolescente, definitivamente, es un tema de la juventud, fresco, otro tema fresco más. Haberte ido de casa para tocar rock and roll y no volver nunca más, sale el disco este que es una bomba. Creo también, el tema se llama Creo, con Gustavo Cerati en guitarra sin coros. Uno de los temas de este fabuloso disco de Fito. Detrás del muro de los lamentos, con Mercedes Sosa en voz, el Chango Faría Gómez, Carlos Narea y Hugo Fatoruso. El mejor tema del disco. Qué fuerte, ¿no? Lo que estoy tirando. No, pero es el tema que más me gusta del disco. Es un tema de folclore
Un tema de folclore zarpado. Está Lucho González en la guitarra. También. Crack de la guitarra criolla, acústica, pero con ritmos bien argentinos, o sea, bien autóctonos. Es un tema que tiene una letra muy linda, una melodía hermosa y unos compases de folclore increíble. Y aparte la negra, ¿no? O sea, la negra, claro. Todo tema, o sea, hagamos un repaso de las versiones de los temas de rock que más nos gustan, que estuvo ella. No sé, Solo le pido a Dios, se me ocurre de León, Sobreviviendo a Víctor Heredia, como clásicos, ¿no? Con todo lo que llevó de su historia en la década del 70, el exilio, etcétera, la Negra Sosa. Y este tema este tema es muy lindo, y ella encima es como que hay una construcción que crece, muro de los lamentos, ¿no? Que hace que el tema sea una bomba. Es buenísimo. No tiene falencia, es increíble, claro, es hermoso. Son una de esas joyitas que uno entiende por qué este disco no es casualidad que sea uno de los más vendidos de la historia, o el más vendido de la historia de nuestro rock. Es un disco que tiene mucha canción, es un disco que tiene mucho género, no solamente rock, es un disco que tiene mucho, tiene el toque mágico de la Negra Sosa, nada más y nada menos. Le continúa Balada de Dona Elena y Brillante sobre el Mic, que creo que es uno de los momentos también cúlmines o más lindos que tiene este disco, porque está dedicado nada más y nada menos que a Fabiana Cantilo, a su amor anterior al de Cecilia Roth, a esa mujer que le da nombre a este álbum, que es Ese Amor después de ese amor, dedicado pura y exclusivamente a Fabiana Cantilo, y en el disco cantado en el coro Fabiana Cantilo y Andrés Calamaro. Excelente. No, aparte, algo que me cabe de Fito, de esa camada de músicos, es la facilidad que tienen como a dejar atrás los problemas que uno a veces como que da una vuelta para la vida, las complejidades, el no miedo de mostrar los problemas que tenemos todos en la vida. O sea, no están hablando de cuestiones, sino y naturalizarlos, y encima de esa cuestión que es súper privada y hasta vergonzosa para uno, hacerlos canciones. Exacto. Esa facilidad de... Dicen que antes uno de los disparadores para el compositor realmente son situaciones de la vida, que momentos buenos, malos, que reflejan la emoción, la reflejan en una canción. Son muchos que tienen esa manija para poder hacerlo. Pero la no vergüenza y el no miedo de decir, che, mira, acá terminó, todo bien, murió, lloremos, y te escribo esta canción. Tremendo, aparte. No, aparte meterla en este disco, ¿viste? O sea, es como que es un disco que está dedicado a dos grandes amores, no es un disco que habla del desamor, es un disco que habla pura y exclusivamente del amor, el amor terminado y el amor naciente. Lo cual ya pasó. Ya pasó. Veámoslo a la distancia. Te escribo esta canción que es de amor. Tremendo, durísimo. Te invito a cantarla, espectacular. Claro. Nosotros no podemos ponerla. No podemos poner la canción porque obviamente nos banean como locos, nos tiran porque a la YouTube mierda. es una gorra total. Pero recuerden frases como, o cómo arranca la canción: y vi tu corazón brillante sobre el mic en una mano, y ausente de las cosas pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que no voy a llevar, aromas que no quiero olvidar, silencios que prefiero callar, mientras vos jugás. Alucinante este Brillante sobre el mic, que encima está cantado por la persona a quien le dedica esta canción, y cómo cierra este gran disco del flaco Fito Páez, el flaco Páez, A rodar mi vida, con Ariel Roth en la viola, la rompe y la descose toda. Bueno, es un repaso que hicimos de este trabajo que sobre este... ¿Para qué vos te acordás sobre qué programa de televisión tenía este tema como que cerraba el programa? El programa, no sé, me sale Montaña Rusa, pero no sé si es ese. No me acuerdo. Montaña Rusa tenía Man Ray de música, pero tenía este tema de Fito como que cerraba la noche del domingo. Cerraba el programa con este tema. Sí, era con el osito Teddy, me acuerdo. Seguramente el Rengo le metía ahí una
una perinola gente, ¿Por qué? una ruleta y timbiaba y minas en culo y ponían este tema. Bien a los Sofovich 90. De más abajo, nena, de más abajo. Revolvé de más abajo, nena. Hablando la verdad que de no los me acuerdo. 90, hablando de Qué los pajero. 90, Sí. me voy directamente a este disco y estaba escuchando atentamente porque había un montón de cosas que no sabía, que me sorprendieron realmente. No es que sea un fanático de la carrera de Fito Páez, de hecho no le he dado casi nada de bola, y justamente creo que eso es lo bueno que tiene, que hay discos que vos, por más que no los hayas seguido, no los hayas escuchado, no los haya tenido la actitud activa de ir y decir, che, me voy a poner este disco, de alguna manera te sabes todas las canciones y vos no lo podés creer. A mí me pasó con varias bandas que cuando salieron los discos, cuando salieron los álbumes, cuando estuvo el momento de escucharlos, no las escuché porque en ese momento no me interesaba, pero a lo largo de los años me di cuenta que conocía al detalle todas las canciones. Me pasaba con Charly García, que yo cuando en los 90, con 12, 13 años, lo único que quería escuchar era heavy metal y nada más, y lo demás era todo basura directamente pero en algún momento sé que los canté en esa época, sé que los escuché, sé que si escucho ahora un tema me retrotrae automáticamente a ese momento de mi vida y me sé la letra completamente. Es rarísimo Claro. lo que me pasa. En realidad ahora ya lo escucho, me pongo a escuchar Fito Páez, pero en ese momento no los naturalicé y dije, che, qué buen disco este momento. Oh, no existía. Claro. Pero eso es algo muy fuerte que tienen estos discos, por eso, y me parece que es para mí es el disco más trascendente de Fito Páez. Si bien después vino Circo Beat y otras cosas, no era lo mismo, pero este disco yo conozco todas las canciones sin haberlo escuchado. Eso es lo que me pasa. Conozco todas las canciones. Sí, claro, las canto. sin ponértelo a escuchar. Me pongo a cantar, lo escucho en la radio y me pongo a cantar las canciones a los gritos. Sin haberlo escuchado en su momento. Y ¿Te creo puedes que filmar? esa es la magia que tienen. ¿Por qué me tengo que filmar? Lo voy manejando, no puedo. A los gritos. Voy manejando y Cantando, gritando. a rodar. Claro. Fito Páez en teclado, en voz, en guitarra, Tweety González, la producción, los órganos también de este gran trabajo, Ulises Butrón en la guitarra, Guillermo Balá Sí, en los bajos. y estaba también Gaby Carámbula, rockero. Claro. Gaby Carámbula, Daniel Colombres, exceso de en la rock, batería. exceso de rock por momentos, Exceso, pero era un exceso. sonido de las violas, fue el músico que giró con él en la gira de este tema, de este disco, y de Circo Beat también. Sí, boludo, tremendo Colombres. Tocó en todo el mundo Colombres. Tremendo. Por eso te digo que es un disco no solo de Dream Team, del personal estable para grabar el disco, sino los invitados. Sí. O sea, es un disco con amigos, es un disco de invitados, como pudo haber sido el disco de Papo con toda esa cantidad de invitados. Bueno, Fito hizo su mejor laburo con todos estos chabones grosos en el 92, que todos ya eran gente muy conocida, con una producción espectacular del Tweety González, uno de los productores más prolíferos y más espectaculares que tiene la historia de nuestro rock. Sí. Durante todo el 93 hizo 120 shows, 2 estadios de Vélez, el 24 y el 25 de abril, donde fueron 85.000 personas la pusieron para poder ver a Fito Páez. Y hizo en diciembre un Vélez más en beneficio para UNICEF y recaudó $500,000. O sea, fue una locura ese año y el posterior y lo que seguía viniendo para el amigo Fito Páez, que si Dios quiere en algún momento, ¿quién te dice que pueda ser invitado de este hermoso programa? Queridos amigos, ojalá. Por mi parte, un repaso de El amor después del amor, para mí el mejor disco de Fito Páez, uno de los más emblemáticos de nuestro gran rock nacional, un disco que atravesó la frontera de Argentina y que inundó Latinoamérica con su música, sin dudas, y que puso a Fito Páez en lo más alto de la cresta de la ola. Rockografía 2020.